¿Cuáles son los motivos que podría tener una persona para dañar a otra hasta el punto de acabar con su vida a través de un proceso lento y sanguinario? Cuando un criminal decide secuestrar a una víctima, existen dos causas frecuentes. La primera es que se lo ordenó a algún enfermo, que al ser incapaz de actuar como una persona racional e inteligente, optó por el fácil camino de la violencia. La segunda causa es que desea utilizar a la víctima para cumplir algún deseo insatisfecho. Sin embargo, cuando el secuestrador vive frustrado sexualmente, esto da pie a horrendos crímenes que creeríamos propios de una ficción enferma y nauseabunda. Sin embargo, este tipo de eventos existen y pueden resultar muy perturbadores. Las muertas de Ciudad Juárez, una ciudad sin ley. Buenas noches. Desde el año 1993, una serie de asesinatos comenzaron a suceder en un área del norte de México. Chicas entre los 11 y 18 años habían sido violadas, estranguladas y mutiladas. De no ser porque estos casos eran numerosos, si se viese a cada uno por separado y sin saber la existencia del resto, se podría pensar que se trataba de la brutal venganza de alguien que se había obsesionado con ellas, y su amor jamás había sido correspondido. Simplemente, cada caso era una muestra del sadismo más cruel y aterrador. Todo comenzó en enero de aquel año. El cuerpo sin vida de Alma Chavira Farel apareció en la zona sur de la ciudad. Había sido estrangulada y atacada sexualmente, manifestándose eso en las marcas que tenía en el cuello y las heridas en sus genitales. Alma tan solo tenía 13 años. También apareció el cuerpo de Gladys Janet Fierro en condiciones semejantes. Ella tenía 12 años. En septiembre de 1995, apareció el cuerpo de una estudiante de 17 años llamada Silvia Elena Rivera Morales. Ella también había sido estrangulada y asesinada, pero lo que ella había sufrido fue mucho más cruel. El seno derecho le fue cercenado y el pezón izquierdo arrancado a mordidas. El 3 de octubre de 1995, una sexoservidora de 19 años denunció a un inmigrante egipcio llamado Abdel Latif Sharif Sharif de haberla secuestrado y violado en su casa. Cuando se investigó la situación, se comprobó que jamás hubo violación alguna y dejaron a Abdel Sharif en libertad. No obstante, tan solo 21 minutos después fue reaprendido por ser sospechoso del asesinato de Elizabeth Castro García, de tan solo 17 años, con quien se sabía tuvo una relación sentimental hasta que ella desapareció. Un cadáver con características semejantes fue hallado en las inmediaciones del desierto de Lote Bravo. Sin embargo, tras realizar una breve indagatoria, se supo que en realidad ese cuerpo pertenecía a otra chica llamada Silvia Rivera Salas. Según el reporte final de la investigación, la causa de muerte fue herida con arma blanca, lo cual no correspondía con el modus operandi de los demás asesinatos. Incluso 2 testigos aseguraron que la vieron ser raptada por 2 hombres en una camioneta. Sin embargo, no es la primera vez que las autoridades simplemente eligen a alguien cuya apariencia engañará a las masas. El egipcio fue señalado como culpable de la muerte de Silvia y de otras 17 mujeres, puesto que tenía antecedentes en los Estados Unidos de asaltos sexuales y conductas inmorales. Fue entonces que Sharif dio los nombres de Alejandro y Melchor Maínez, 2 primos que según Sharif habían presumido de haber matado a varias niñas mediante un proceso de agonía y tortura. Al ser miembros de una familia muy adinerada, jamás se realizó una investigación y la impunidad se hizo manifiesta. Las autoridades de aquella ciudad señalaron a Sharif como un hombre muy peligroso y lo llevaron a una prisión de máxima seguridad, donde lo mantuvieron en aislamiento y sin poder comunicarse con la prensa. El circo de los medios de comunicación mexicanos comenzó, y señalaron a ese hombre como la causa de todos los males, justo como hicieran los medios españoles con Miguel Ricard y Antonio Anglés en el aterrador crimen de Alcázar. Las desapariciones continuaron ocurriendo, y se dijo que en realidad Sharif había contratado gente para que continuara su modus operandi, pues tal vez de ese modo lo creerían inocente. Chicas entre los 11 y los 19 años desaparecían, y cientos de familias desde aquel entonces
Han vivido el infierno de súbitamente no tener noticias del paradero de sus hijas y enterarse poco tiempo después que un grupo de desquiciados las raptaron y ultrajaron en modos tan inhumanos y repugnantes que simplemente provoca en cada persona que se entera de lo que ocurre en esa ciudad fronteriza una ira irrefrenable y una abrumadora impotencia. Siempre desaparecen en el centro de Ciudad Juárez, a plena luz del día según unas versiones. Desde 1993 hasta ahora, más de 2,000 mujeres han desaparecido. La mayoría de las chicas fueron vistas por última vez en el centro de la ciudad, puesto que el reciente desarrollo de la industria maquiladora requería de mano de obra. La inversión extranjera en Ciudad Juárez podría ayudarlas a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, se desvanecieron como si la tierra se las hubiese devorado. Al acudir a las autoridades, ellos simplemente decían que ellas habían huido de casa debido a la carestía económica y que no había nada más que investigar. Varios periodistas e investigadores, así como las mismas familias, destinaron recursos que no tenían para ir a buscarlas, recorriendo diversos lugares de la República Mexicana, donde se decía que se traficaba con mujeres para obligarlas a prostituirse. A pesar de que algunos cadáveres femeninos habían sido hallados, la mayoría tenía estatus de desaparecida. Simplemente se había perdido el rastro de cada una de ellas, y por tanto, aferrándose a la idea de que hay una sociedad patriarcal que disfruta de tratar a las mujeres como objetos sexuales, salieron en busca de ellas en antros, discotecas, cinturones de prostitución y casas de citas. Algunos estaban convencidos de que sus hijas habían sido raptadas, y algunos otros tenían dudas de si ellas se habían ido de su hogar realmente por voluntad propia, dejándose sugestionar por el discurso de las autoridades. A pesar de la incertidumbre, las familias no cejaron y continuaron buscando a sus pequeñas sin importar cuánto se alargara el tiempo. Eventualmente comenzaron a aparecer cadáveres. Al realizar las pruebas pertinentes, la identidad de los cuerpos fue revelada como la de varias de las chicas desaparecidas, y el calvario para varios padres se transformó de un camino sombrío de incertidumbre a un infierno de dolor e indignación. El problema fue tan terrible que incluso el presidente mexicano Ernesto Zedillo pidió apoyo al entonces presidente americano Bill Clinton, quien autorizó al FBI para que también investigara el asunto. Como resultado de tales averiguaciones, se supo que en varias de las chicas que aparecieron muertas había un triángulo en sus espaldas trazado con un objeto filoso. Al buscar su significado, se supo que ese símbolo en Oriente pertenece a la ultraderecha. La atención internacional sobre estos eventos provocó que salieran a la luz historias diversas que apuntaban al cártel de Juárez, la policía y empresarios poderosos que trabajaban en conjunto para lograr sus fines, pero eso es ocultar gran parte de la realidad, colocando los reflectores solo en una parte de la historia. En esa ciudad hay grandes tramos que deben ser recorridos a pie para poder acceder al transporte público. No hay alumbrado ni vigilancia policial, y dichos territorios están controlados por gente que está al acecho de jóvenes vulnerables. Las atacan, y después para conservar el anonimato las asesinan e imitan los patrones de violencia que hicieron fama gracias al sensacionalismo de la prensa. Se dice que en Ciudad Juárez, ser pobre y bonita es prácticamente una sentencia de muerte, porque en ese sitio se ha aprendido a quitarle valor a la vida. Gente frustrada porque nunca aprendió a ganar el cariño de los demás, vive acechando gente inocente, valiéndose de la violencia para intentar demostrar que su virilidad es envidiable. Sin embargo, lo único cierto sobre los asesinos es que nunca aprendieron a ser hombres de verdad, y es algo que jamás podrán llegar a ser. La investigadora Patricia Robelo Blancas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en la Ciudad de México encontró que los signos de maltrato de esas mujeres coinciden con los que aparecen en las víctimas del tráfico de prostitutas forzadas, tal vez para realizar pornografía sádica y venderla a enfermos en todo el mundo. Y hemos podido ver que la humanidad se dedica a grabar todo, e incluso a matar animales solo por una estúpida fotografía. No sería de sorprenderse que además de la brutalidad de esos crímenes,
Estos enfermos graben todo e incluso busquen obtener dinero con ese abominable material. Ciudad Juárez es un lugar donde Daisy's Destruction es una realidad para muchas chicas, y ante tales abominaciones, quizás se debería buscar el modo de apoyar a esas familias para que abandonen ese lugar, el cual muchos no se han dado cuenta que desde hace más de 20 años se está pudriendo. Comparte este video con más personas. Suscríbete a Valter's Horror si deseas seguir al tanto de los horrores que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Careo Lux en Twitter. Agradezco mucho a Vanessa Silva por sugerir el tema para este video. No olvides que el horror de Valter apenas comienza.